recibimos en su programa a Dori Lustrón. Hola, Dori. ¿Qué tal Hola Raquel, ¿cómo estás? estás? Pues bien. Acá saliendo ya de la Navidad en Israel. Ujú. Belén es una ciudad palestina y bueno, hay muchos problemas porque a los cristianos no los dejan libres, ¿no? No los dejan, los persiguen en la autoridad palestina. Y bueno, acá hay un artículo de un muchacho que es un gran colaborador de Por Israel, que Sí, vive en Madrid, mira. anda. Así que Ujú. sí, es más universitario, la verdad que escribe muy bien y bueno, ha escrito este artículo, está encabezando Por Israel, mañana ya cambia la programación porque ya mañana publico. Ok. Eh, la silenciada persecución que sufren los cristianos en los territorios bajo control palestino y la que puede ser la última Nochebuena para muchos de los 1000 cristianos que viven todavía allí y que viven bajo hostigamiento y la profanación de su historia. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 2.400 millones de fieles cristianos, unos 1.500 millones de musulmanes y unos 15 millones de judíos. El contraste entre cómo se lleva la libertad de cultos en los territorios bajo control palestino y en Israel es apabullante, el contraste. Justamente mis nietas fueron ayer a Jerusalén a conocer lo que era un árbol de Navidad en el Ujú. sector cristiano. Sí. O sea que hay ciudades, por ejemplo, Haifa, las ciudades mixtas, hay árboles de Navidad, justamente como Hanukkah, hay Hanukiot, todos viven en convivencia. Ujú. El contraste entre cómo se lleva la libertad de cultos en los territorios bajo control palestino y en Israel, repito, Sí. es apabullante, mientras que en el primero la cantidad de fieles católicos se redujo considerablemente, en Israel las comunidades árabes van en aumento, llegando a alcanzar un 23% del Estado que acoge a más de 9 millones de personas. O sea que el 20%, 23 más o menos, por ciento de los habitantes de Israel son árabes y que profesan libremente su religión, Ujú. ¿no? Sin ningún, tanto árabes cristianos como árabes musulmanes. La Franja de Gaza es el experimento por excelencia de la administración palestina. Desde la retirada de Israel en el 2005 y la victoria de Hamas en las elecciones del 2006, junto con la toma de poder entre disparos y ejecuciones a opositores, Gaza se convirtió en la base de misiles desde donde se continúa poniendo en jaque la vida de miles de civiles israelíes. Doy fe, Ujú. porque yo soy parte de esos civiles, porque vivo en Beersheba y porque los misiles nos caen a nosotros. En la última escalada recibimos en Beersheba 160 misiles. Esa es la pura verdad. Sí. Entonces, en este territorio se estima que viven aún hoy solo unos 1.000 cristianos de los 3.500 que quedaban solo poco más de 20 años atrás. Perdón, 35.000. Acá está mal puesto el punto en el artículo. Después lo voy a arreglar. En este territorio se estima que viven aún hoy solo unos 1.000 cristianos. Es impresionante la bajada Del de gente. porcentaje, O ¿no? sea, Ujú. terrible, terrible. Hay muchos que han venido para Israel, por supuesto. Entonces, en Israel es donde mejor viven. Hay un importante éxodo de cristianos que tuvieron que dejar su hogar para terminar con la persecución de la que eran objeto. En los territorios bajo administración palestina no existe ningún tipo de libertad y la de culto no es la excepción. La sensación de indefensión absoluta que tienen los cristianos contra Hamás se explica por algo muy simple. El terrorismo árabe palestino utiliza a los civiles como escudos humanos y emplea sitios civiles como también sagrados para almacenar armas o esconder terroristas buscados por la fuerza de seguridad israelíes. Recordemos, Kelly, que jamás ha expulsado muchos cristianos.
y vienen a Israel, por supuesto. Ujú. Y muchos otros se han ido a Europa. El otro día se hundió una lancha o un barco inflable con un montón de gazatíes. Así que, y en su mayoría los que se escapan son los que están tan mal, mueren de hambre y aparte cristianos, todo eso. Los que no pueden entrar en Israel se van. Ya. Y muchos se van por Egipto. Este 24 de diciembre, en la Nochebuena, la fe cristiana se profesa a puertas cerradas para no ser detectados en las patrullas de Hamás, que custodian día y noche para aplastar la diversidad. Esto no se dice que le afuera, ¿no? No se menciona. No, desde luego que no. Y si se habla de Belénes, pues casi siempre, ¿no, Dori? Comentando que los israelíes han puesto dificultades para que la gente pueda ir a... No, es mentira eso. Es mentira porque vino una amiga mía y No fue en digo, autobús a perdona, no Belén. digo que haya sido este año, que no, pero siempre se ha No, este comentado, año, ¿no? lo que pasa es que se han ido muchos. Se han Claro. ido muchos de Belén porque los tienen amenazados. Ujú. Así que hay no solamente Israel, a toda Europa han ido. Hay muchos palestinos, incluso en España. Sí. Hay muchos palestinos en España. Sí, ahora la intolerancia y la violencia es un carácter distintivo en las autoridades palestinas que emanan la violencia que se contagia muy velozmente en las bases sociales y cada vez más atravesadas por las consecuencias nocivas de la cleptocracia que los gobierna. ¿Sí? En un país con gobierno palestino, en los territorios bajo control. O sea, recordemos que hay la parte A y B de los territorios son autonomía palestina, la parte C la maneja Israel y en la parte C hay 450.000 judíos. Y ahora la Unión Europea está haciendo todo lo posible para que la parte C también sea para los palestinos y Israel no puede, tiene 150.000 personas ahí adentro porque siempre se habló que en un eventual tratado la parte C iba a ser para Israel, que es muy poco, es un 3% de territorio. Bueno, y en los territorios bajo control palestino la corrupción y el robo, como también la injerencia extranjera para sostener el terrorismo, son los únicos responsables de ese contraste que muchos señalan al comparar Israel con Palestina. En esos territorios administrados por los palestinos, lo que dije recién, la parte A y B, Sí. el costo de la guerra y la intención de aniquilar a Israel ocupa más interés que el desarrollo y la producción propia para alcanzar la paz como ha hecho Egipto, Jordania o los países del Golfo. Escucha esto. En el 2019, un grupo de asaltantes árabes ingresaron en la iglesia de Dios de Abud, al oeste de Ramallah, robando y generando destrozos. Esto es un rasgo muy compartido entre otros territorios ya desde el 2006. Hamás inauguró su mandato en Gaza con el asalto y la quema de iglesias, con el fin de enterrar la libertad de culto y de obligar a las personas hacia el Islam. Sin éxito en los días previos a la Navidad, las autoridades cristianas de todo el mundo solicitan a la Autoridad Nacional Palestina que intervenga para la protección de las minorías dentro de los países musulmanes. Muy pocos días antes del asalto a la iglesia de Abud en el monasterio de Saint Charbel, fue atacado por sexta vez en Belén. Ahí está. La profanación de lugares, esto no se sabe, o sea, sí, me gustaría que leyeran el artículo Sí. y lo difundieran, porque no se sabe. Y siempre los malos de la película somos los israelíes, y en realidad son ellos los que están persiguiendo a la gente. La profanación de lugares sagrados era también el escenario de la conversión forzosa, lo que implicaba que ese 0.05% de la población total era obligada a abandonar el cristianismo para convertirse al Islam y abrazar el Corán. Te cuento que en los territorios hay mucha gente que antes era cristiana y que los indujeron a la conversión y hoy son musulmanes, hace tiempo. Bueno, y la intolerancia palestina contra los cristianos, que no es lo suficientemente visible, echa por tierra una falsa premisa que dice que Medio Oriente sería pacífico si no existiera el Estado de Israel.
No son pocos las palabras incendiarias de autoridades religiosas islámicas, como las de Hamás, cuando a través de su canal informativo oficial llamó a aniquilar a los judíos y a los cristianos. Dijeron que Alá los cuente y que no quede ni uno solo. Bien, o sea que no somos solamente nosotros. Bueno, Belén, una ciudad muy importante para los cristianos, está hoy casi en su totalidad bajo dominio árabe palestino, exceptuando la tumba de Rachel. Yo estuve en la tumba de Rachel. Es terrible el muro que hay, lo único que se ve es el cielo. El camino para ir a Belén es un camino serpenteado con una pared de cemento que llega a no sé cuántos, 10 metros, una pared. Muro. O sea, lo que se ve en el autobús es el cielo, porque para los costados no se puede ver. Eso es lo que tenemos nosotros de Belén, el camino para ir a la tumba de Rachel. Allí existe también un importante éxodo cristiano por la persecución y el hostigamiento. Los cristianos que quedan en Belén son catalogados como dimitud. ¿Sabes lo que es la dimitud? Pagar el pago de los ciudadanos de segunda clase. Así que bueno, las amenazas fueron impuestas en los tiempos de Arafat, posterior a la firma de los acuerdos de Oslo. Y termina el artículo: a pocas horas de una nueva Navidad, porque esto lo publiqué antes de la Navidad, la desolada noche de los cristianos en Palestina se debate entre el exilio, la persecución y los misiles de Hamás que están siempre listos para apuntar contra la vida de los civiles de Israel. Me gustaría que lo difundieran este artículo, está muy bueno, y bueno, es la realidad de lo que viven los cristianos, no solamente en Israel y en el mundo y en muchos países árabes, pero en Irán, por supuesto, también. Y bueno, el otro día Hamás dijo que se iban a quedar con Al-Andalus. Al-Andalus es toda España, y una parte de España. Andalucía, sí. Así que parece que están en la mira de Hamás ustedes también. Ya van a saber lo que es soportar el peso de Hamás, es terrible. Bueno, así que bueno, les mando un abrazo, feliz año nuevo, próspero, que tengamos Parnasá, o sea, sustento, alegría, paz, salud es lo más importante para todos los lectores y los escuchas de Radio Sefarad, que es la socia nuestra desde el primer mes que nació por Israel, nació también Radio Sefarad. Es verdad, así estamos hermanados, Dori. Te deseamos lo mismo, no lo mismo que nos deseas tú, sino el doble. Que sea un año 2023 que se acerca. El 2022 fue muy duro para nosotros porque lo perdimos ahí, sí. Y hemos perdido también muchos amigos cercanos, amigos queridos, y bueno, gente joven que se ha ido, 62 años, 65, así que bueno, que joven, ahora son jóvenes. Pero bueno, ha sido un año muy duro el 2022, no lo quiero recordar por eso, que espero tener un 2023 muchísimo mejor. Que así sea, Dori, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. No, que tengas un muy buen año, Kelly. Chao.